para la Contraloría General de la República es obviamente un deber asistir a este debate y además lo hace con un ánimo de contribuir a este propósito que, como pocas veces, ha logrado reunir a las autoridades locales y las autoridades nacionales. El senador Santos convocó, como ustedes ya se han dado cuenta, tanto a los alcaldes que se ven afectados precisamente por esta iniciativa, el personero, el gobernador, la corporación. Hemos venido trabajando de manera coordinada y esperemos que por el bien del país, por el bien del departamento, podamos finalmente lograr lo que todos queremos, y es desarrollo y bienestar, pero sin vulneración de nuestro medio ambiente y de los derechos fundamentales. Bien lo decía la directora de la corporación, no se trata de decirle que no a la minería de ninguna manera, pero sabemos que en el estado actual de desarrollo de la técnica, de la ciencia y de la institucionalidad que exige el cumplimiento de las normas vigentes, pues perfectamente lo uno y lo otro puede ser compatible. Concretamente en este caso de la Colosa, desde el primer momento se viene planteando la preocupación relacionada con el recurso hídrico. Más allá de si se trata de una discusión donde los arroceros pretenden hacer prevalecer su interés económico o los representantes del sector minero que pretenden sacar avante la explotación aurífera o las poblaciones, lo cierto es que aquí tenemos una concurrencia de intereses legítimos, pero que en los estados modernos, pluralistas, existe absolutamente todos los mecanismos para concertarlos y para hacerlos compatibles, con unas lógicas que establecen hoy en día las sociedades civilizadas, donde obviamente tiene que prevalecer los derechos fundamentales. Desde el momento que llegué hasta ahora, creo que ha sido una constante de todos y cada una de las intervenciones, y sé que con eso interpreto el sentir de este Congreso, precisamente reivindicar el derecho a la salud, el derecho al medio ambiente, el derecho de las que tienen las comunidades a no verse afectados su vocación del suelo porque prevalece solamente el interés de un sector que sería el minero. Y a este respecto, la Contraloría tiene varios comentarios que aplican no solamente para la Colosa, sino en general para todo lo que está sucediendo en torno al desarrollo minero. Lo primero es que por obvias razones la dinámica del sector hace que prevalezca, que se desarrolle, que se imponga con mucha mayor velocidad y fuerza que los demás sectores. Acabamos de pasar un paro del sector agropecuario y es evidentísimo cómo lo que tenemos allí pues es una necesidad vive de nuestras comunidades rurales difícilmente representadas de manera adecuada o de manera suficiente por los gremios que así lo hacen, y por el contrario hay una pluralidad de voces que reclaman el respeto a su derecho, el apoyo y el fomento del Estado. Mientras eso sucede, ese mismo territorio, y este es un aspecto que yo quiero subrayar de cara a que este periodo legislativo va a terminar y es necesario que se empiece a pensar en una nueva ley del plan, y es cómo hay una coincidencia geográfica en Colombia entre el mapa minero, el mapa agropecuario, las tierras previstas para la indemnización de víctimas y de restitución para las poblaciones desplazadas. Y realmente cuando ustedes leen el plan de desarrollo se dan cuenta que efectivamente se trata de estos 4 sectores, pero sin tener en cuenta que estamos realmente pensando que con una misma con un mismo espacio geográfico vamos a estar en capacidad de satisfacer las necesidades
las demandas y el desarrollo de uno u otro sector, y objetivamente eso no es posible. La coincidencia de conflictos que existían, desplazamiento por ejemplo, y nuevos que tienen que ver con ocasión, por ejemplo, del reconocimiento de licencias, el desplazamiento de las comunidades que allí habitan, previa indemnización o lo que ustedes a bien tengan, pero de todas maneras es un desarraigo, es prueba de que efectivamente allí se está generando una necesidad de satisfacer una pluralidad de intereses. Algunos son derechos, los otros son meras expectativas legítimas. No es lo mismo tener un derecho de propiedad que tener una licencia de explotación del subsuelo. Sin embargo, la dinámica ha determinado que esté prevaleciendo la licencia sobre el derecho real de propiedad. Esto jurídicamente es un anatema. Pero lo que quiero subrayar adicionalmente es cómo estas lógicas y estas dinámicas explican por qué estamos generando nuevos conflictos, nuevas formas de desplazamiento, algunas precisamente determinadas por la manera desordenada como se conceden ciertos licenciamientos, o ciertos no, las licencias mineras en general. Y en esa medida nos parece que debemos celebrar que la propia agencia ha cesado de apretar el acelerador frente a lo que se llamaron las licencias express, porque efectivamente no había todavía ni la información, ni la definición geográfica, ni las bases de datos depuradas para cumplir con las solicitudes que hace varios años están allí estancadas, pero hacerlo de manera razonable, de manera planificada y de manera que no sigamos agregando un conflicto a otro conflicto y así sucesivamente. En este caso, la demora en la expedición de decretos y de implementación de ese programa nos parece que sin lugar a dudas es sano. Y nos parece que de cara a que ya el próximo año inicia el último de la vigencia del plan de desarrollo, desde ya es muy importante que el Ejecutivo inicie poniendo este tema en todas las instancias de coordinación a nivel territorial para efectos de la formulación del plan de desarrollo. Aquí estamos en una discusión que cuenta de una respuesta que da el Ministerio de Minas, pues nos ha metido en un sofisma. ¿Qué prevalece? ¿Una concesión o la consulta popular? Y tenemos una respuesta que realmente sorprende porque es producto de extractar un pedacito de una sentencia en contravía de lo que es nuestro ordenamiento jurídico, pero también valores universales que tienen que ver con el derecho de los pueblos a su autodeterminación. La consulta no es un momento más político, de la democracia o demagógico, es ni más ni menos que la concreción del derecho que tiene todo pueblo, toda cultura, toda organización, todo municipio, todo departamento de autodefinir su propio destino político, y en esa medida ha sido erigido universalmente como un derecho fundamental. Entonces, obviamente no podemos decir que va a prevalecer un contrato de concesión o una licencia de explotación minera o de exploración minera sobre derechos fundamentales que tienden a expresarse y a concretarse a través de la consulta. Lo que sucede es que la consulta es un imperativo posterior a muchos licenciamientos que ya existían en el país. Y entonces allí, en lugar de plantearnos una lógica en contravía con lo que siempre ha sostenido la Corte Constitucional, a partir de extractar una frase de un pronunciamiento y presentarlo muy fuera de contexto, no pueden ponernos en el dilema de que nos va siempre y de manera indefectible a prevalecer el contrato y que hay un interés nacional y que la política nacional es que la política minera es monopolio de las autoridades centrales del Estado. Cuando se hace la ley del plan están previstas todas las instancias de consulta y de concertación a nivel territorial. Y en esa medida el resultado de lo que debería ser un sano ejercicio de formación de la ley del plan,
pues supondría que esto ya contara con una concertación y con los espacios que dan cuenta de que los distintos valores e intereses han tenido una expresión legislativa. Lo que pasa con el actual plan, y esto obviamente nos damos cuenta en la praxis, es que cada sector ignora que existe otro y necesariamente tienen que concurrir y sobreponerse. Y de lo contrario, si no logramos aceptar que todos tienen derecho a expresar estos intereses legítimos y que a su vez el tema minero es, como dicen los franceses, un donné, o sea, está ahí y va a seguir existiendo y tiene aspectos seguramente benéficos, pero lo que está claro es que como se está aceptando y tolerando, tiene muchos más perjuicios que beneficios. Pues yo sí creo que es hora de que se asuma la definición de esa ley del plan con toda claridad para sacarle el máximo de rentabilidad democrática al procedimiento de elaboración de la ley del plan. Si no lo hacemos, pues creo que un poquito todos estamos contribuyendo a seguir gestando estos conflictos que me parece que es evidentísimo que los estamos alimentando y queriendo ahogar a partir de decisiones y opiniones como la que le dieron a la Contraloría General de la República con ocasión de una pregunta elemental que formularon la doctora Silva, que es la delegada del sector. Otro punto que nos parece importante, en el trabajo coordinado con las autoridades locales del Tolima, entendimos que hay una serie de decisiones reglamentarias que realmente están minando la filosofía de la prevalencia de los derechos fundamentales, del imperativo de preservación del medio ambiente y lo que es una lógica elemental en un Estado de Derecho. Por ejemplo, esa norma que establece que hoy en día prevalece el derecho de quien llega primero en el tiempo, pues responde más a una lógica de conquista de la colonia, donde llegaba el adelantado y este era el que tenía el derecho de fundar la ciudad y llegó primero Gonzalo Jiménez de Quesada y entonces le ganó a Vasco Núñez de Balboa, creo, si mi memoria no me falla. Bueno, pues eso no puede suceder. Aquí, ¿cuál es la licencia que se debe conceder? Pues la que responde a un plan de ordenamiento del territorio. No es que nosotros estemos en contra de la minería, es que no podemos obviar nuestro deber de decir que el ordenamiento territorial en Colombia está siendo definido a partir de las solicitudes y reconocimiento que ya sucedieron o que vienen de licencias ambientales. Y en esa medida todo el tema agropecuario y a futuro el tema de restitución de tierras, el tema de reparación de víctimas puede verse afectado y ustedes mismos aprobaron como la ley más importante del Estado colombiano precisamente esa de la reparación, de tal manera que tenemos que encontrar la forma de que haya compatibilidad sin sacrificio de nuestros derechos y de nuestros valores. Esa norma, señores, de acuerdo a los compromisos asumidos y sobre todo a la obligación nuestra, fue demandada. De la misma manera, el decreto que establece que no es posible a partir del ordenamiento territorial determinar la vocación del suelo y oponerse, por ejemplo, al otorgamiento de una licencia minera. Seguramente es la autoridad nacional la competente, de eso no tenemos la menor duda, pero es que si algo justifica la autonomía territorial desde su origen mismo, por la naturaleza, eso es universal en lo poco que yo conozco de ordenamientos territoriales en el mundo, es que precisamente una de las razones y de los objetos de competencia de las autoridades locales y la razón de su autonomía por la inmediación con el territorio tiene que ver precisamente con la definición de la vocación de este suelo. Entonces, lo mismo que el ornato de la ciudad, de Chiquinquirá pues no se define aquí en Bogotá por obvias razones. Entonces, esa es una norma que es constante, es absolutamente como está la reglamentación de la caza y la pesca.
claro qué es lo que pasa en los países donde tienen una mayor madurez de manejar la relación entre el centro y periferia. Entonces, estas leyes, que pues son muy comunes obviamente en países que se denominan autonómicos, pero también en los federales, establecen unos parámetros, unos principios, unas reglas, de tal manera que se puede reglamentar el uso del suelo, se reglamenta el ornato, se reglamenta la caza, la pesca, etcétera, todo lo que tiene que ver con recursos naturales, manejos hídricos, porque es que si aquí vamos a retener el agua, seguramente aquí arriba nos va a afectar, lo acabamos de ver en este problema entre Quindío y Tolima, pero obviamente dentro de unos parámetros que representan el interés nacional. No necesariamente, y eso ya está superado en todas partes del mundo, tenemos que plantear un problema de ahogar la poca autonomía que reconoce a las entidades territoriales nuestra Constitución y definir como de interés nacional pensando que solamente existe ese sector que es la minería e ignorando todos los demás impactos y consecuencias que ello tiene, pero por sobre todo el derecho de la comunidad de pronunciarse y de ser oída en esta materia. Nuestro ordenamiento jurídico habla de coordinación, concurrencia, subsidiariedad, están los mecanismos y sencillamente se trata de respetarlos y no extractar de frases de las sentencias para poner a decir a la Corte en últimas que prevalece el interés individual de una empresa que realiza explotación minera sobre el derecho de autodeterminación de un pueblo. Eso hoy en día pues no tendría ni pies ni cabezas absolutamente en ninguna latitud del globo terráqueo. Tema de agua. Hay escasez de agua, es un tema indiscutible en esta zona y ya en el río Coello, que no es exactamente un río, hay una escasez objetiva. Nosotros como Contraloría no podemos decir que además el impacto ambiental en este momento de explotación está siendo particularmente invasivo y dañino. No, afecta, vuelve turbia el agua, hicimos las mediciones, pero todavía no, pero sabemos y lo podemos anticipar que el problema va a ser muy grande, porque como bien lo decía el señor alcalde, pues es que el agua es vida, y como bien lo decía la directora de la corporación, el problema se nos está trasladando también al Quindío. Entonces, eso no se puede ignorar, se otorga la licencia y hay un problema material y objetivo. Los mismos señores de la empresa propusieron algunas soluciones muy en borrador en la Contraloría hace más o menos año y medio, pues tocaría insistir en cuáles son las propuestas que tienen para que no afecten el recurso hídrico de tal manera que sacrifiquen el mismo recurso y sobre todo pues, teniendo en cuenta su escasez. Y por otro lado hay un tema que es esencial y es el que tiene que ver con la falla de Ibagué, que todos ustedes la conocen. La Contraloría ha venido indagando respecto de si esta situación, que además es una falla activa, neotectónica, en plena actividad y se ha demostrado el desplazamiento, etcétera, ha sido tenido en cuenta cuando se ha presentado la propuesta para construir las zonas y las piscinas donde se tiene que hacer todo el tratamiento con químicos muy contaminantes, muy peligrosos y muy dañinos, y por lo tanto, pues ese es un tema fundamental. Yo pienso que ese riesgo está allí, es inminente y las respuestas desde el punto de vista técnico pues tienen que ser satisfactorias y tranquilizantes, porque de lo contrario pues lo que estamos aquí es contribuyendo a generar una gran tragedia, una gran afectación a la comunidad y pues un daño ambiental que se repararía en muchos lustros, y me parece que ese no puede ser un punto que se pase de alto. Creo que con esto, señor presidente, se resumen los aspectos esenciales de nuestra actuación y muchas gracias.